abogados 3. El día de hoy les quiero comentar un poco, quiero platicarles acerca del protocolo de preguntas, que es un resultado de, es decir, ustedes estuvieron observando por ahí en los videos que les dejé, pues que un entrevistador va informado y va con una especie de guía que le da apoyo para realizar la entrevista. Esa guía pues es flexible, por supuesto, pero ahí se concentran la mayoría de las preguntas, los tópicos que yo quiero abordar, ¿no? En mi entrevista a profundidad. Entonces, vamos a hablar sobre el protocolo de preguntas. ¿Qué tipo de preguntas debo de hacer y qué respuestas son las que voy a conseguir? Bueno, es necesario que para antes de abordar el protocolo de preguntas debamos de tener lecturas pertinentes al tema de la investigación que se supone que ya hicimos previamente y que ya revisamos, incluso hicimos una tabla comparativa de estas lecturas. Otro es el reconocimiento del contexto donde se van a aplicar estas técnicas. Un reconocimiento de observaciones o conversaciones, qué tópicos son los que se abordan, de qué manera, etc. Dos, tener discusiones con expertos o conocedores del problema, y esto lo podemos observar también en distintos medios audiovisuales en donde los expertos ahora están más cerca del público y pues tienen una interacción mucho más efectiva a través de redes sociales. Entonces yo aquí los incito a que si ustedes sigan a 2 o 3 expertos del tema o a 2 o 3 personas del tema que ustedes quieren investigar para que vean cuál es la premisa, cuáles son los tópicos, qué es lo que abordan, ¿no? Y finalmente el protocolo de preguntas va a ser un preliminar para un vaciado de datos, no un vaciado de datos no cuantitativo, sino un vaciado de datos diferente que es cualitativo. Bien, encontramos en diferentes fuentes de información que existen tipos de pregunta, muchos tipos de preguntas. Ampieri dice unas cosas, otros artículos dicen otras, y aquí les voy a tratar de detallar como 3 tipologías de preguntas. La primera trata sobre 5 tipos que se resumen en conducta, acción, opinión, intención e información. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que las preguntas están redactadas para que me den cierta información distinta. Entonces, nosotros al momento de redactar una pregunta, tendremos que estar pensando en qué tipo de respuesta quiero, ¿no? No en cuanto a postura, no en cuanto a narrativa, sino qué tipo, más allá de la información como tal, sino qué tipo de contenido quiero de esa pregunta. Entonces, por ejemplo, si yo genero una pregunta sobre qué hiciste ayer, me va evidentemente, aunque yo no sepa cuál fue la rutina de esa persona a la que le estoy preguntando, la respuesta va a ser en función de una rutina, de una acción, de un comportamiento, ¿sí? Que el sujeto pues evidentemente conoce. Entonces pues ya me va a decir, no, pues me levanté tal, hice tal cosa, etcétera. Me va a hablar sobre una conducta. Entonces ese tipo de preguntas tratan de acciones o comportamientos relacionados con el tema y que el sujeto conoce. Otro ejemplo de esa pregunta sería, ¿cuándo sucedió eso? ¿Tú dónde estabas? O cuando pasó tal cosa, ¿qué estabas haciendo? Etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas quieren dar una explicación de conducta. Las otras preguntas abordan acción, ¿no? Son parecidas a las de conducta, aunque implican una acción y participación del sujeto en el tema de la encuesta o en el tema de la guía de tópicos.
¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver ejemplos de cada uno. Opinión, pregúntale al encuestado sobre lo que piensa con relación a un tema. Y esto es muy interesante porque también en opinión podemos enlazar preguntas de postura, ¿no? Entonces, no solamente que nos dé su opinión, sino que nos dé una postura pública con respecto a un tema. Bueno, ¿y tú qué piensas de esto? No, pues yo pienso que esto, el otro, debería de ser así o tal. ¿Y cuál es tu postura? Bueno, pues mi postura es en contra, o mi postura es a favor, o mi postura es indiferente. Bueno, ya incluso podemos abordar un poco sobre actitudes con respecto al tema. Intención, se le pregunta al sujeto cómo actuaría en una situación determinada. Esto también son un poco de herramientas de proyección, ¿no? ¿Tú qué harías si estuvieras en esta posición? No, pues yo actuaría de esta manera. También son como muy tendenciosas hacia que muestren una postura, ¿sí? Con respecto a un tema determinado. Generalmente las preguntas de intención pues las hacen los psicólogos, pero también las hacen los entrevistadores públicos o los periodistas, ¿no? ¿Qué pasaría si o cómo actuaría para conocer una postura sobre algo de forma indirecta, ¿no? Información, su finalidad pues es conocer si los encuestados o el entrevistado conoce a fondo un tema determinado, ¿no? ¿Qué sabes de esto? ¿Qué sabes del otro? Bien, bueno, aquí ya me pasó otra tipología. Sobre las preguntas de acción son muy parecidas a las preguntas de conducta, aunque implican una acción y participación del sujeto en el tema de la encuesta. Aquí incluso podríamos abordar, ¿no? ¿Qué estabas haciendo y qué estabas pensando? O qué estabas pensando cuando estabas haciendo esto, o qué te pasaba por la mente cuando tú estabas allí en el momento, o implican una acción y participación directa, o incluso dónde estabas tú cuando esto ocurría y qué estabas pensando también. Otra tipología pues son las preguntas sobre experiencias o comportamientos, las preguntas sobre opiniones, las preguntas sobre sentimientos, las preguntas de sensaciones de carácter histórico también o demográfico y las preguntas de conocimientos. Bueno, vamos a ver esta segunda tipología que aborda preguntas sobre experiencias y comportamientos. Aquí se indaga sobre lo que hace o ha hecho una persona. Si se fijan, es un poco sobre conducta y sobre acción, pero aquí es a partir de experiencias, acciones, actividades, comportamientos, lo engloba todo. Y pues la narrativa que nos dan este tipo de preguntas son muy jugosas en el sentido de que incluso podemos indagar sensaciones. Por ejemplo, bueno, ¿y tú cómo recuerdas cómo recuerdas este suceso, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Bueno, pues yo te puedo decir que Matehuala en ese entonces era un Matehuala muy pequeño, el pueblo era polvoriento, el pueblo era caliente en cuestión de temperatura, no había muchos carros, estaba vacío. Y entonces ahí cuando empiezas y se fija en la narrativa, que a veces lo hacen de forma inconsciente porque la experiencia les da como vínculo esas sensaciones y las expresan, pero a veces también nosotros podemos abordar con esas expresiones. Bueno, ¿y qué sensaciones te daban ese tipo de situación que Matehuala estuviera solo? Pues como un lugar solitario, como un lugar vacío, como un lugar aislado, caluroso, etc. Entonces, pues por eso es que les digo que estas preguntas sobre experiencias o comportamientos son muy jugosas. También están las preguntas sobre opiniones, lo que las personas piensan sobre algún tópico en particular. Por ejemplo, ¿qué cree usted acerca de o cuál es su opinión sobre? Aquí esto es muy frecuente este tipo de pregunta cuando estamos abordando un experto. Entonces, pues la opción es la mayoría de nuestra guía de tópicos debería estar encaminada a preguntas sobre opiniones.
Claro que si estamos abordando, por ejemplo, al comportamiento del consumidor porque queremos conocer, pues, un tema integral, pues a lo mejor yo creo que debería de tener preguntas sobre experiencias o comportamientos, ¿no? ¿Por qué no te gusta? Por ejemplo, en alguna ocasión nosotros preguntamos por qué a las personas les gustaba ir al supermercado y no les gustaba ir al mercado local. Entonces, dentro de abordar o profundizar la experiencia en el mercado local, ellos nos daban incluso respuestas sobre sensaciones que decían es que llegas ahí y huele a carne y huele a una serie de olores que se mezclan, que no son muy agradables, y tienes que pasar por los pasillos, a veces, muchas veces sucios, entonces el supermercado es una forma más ordenada de hacer las compras, por ejemplo, nos decían. Entonces, por ahí, en esa pregunta, y insisto, sobre experiencias o comportamientos, se abordaba incluso sensaciones, ¿no? Sobre preguntas y opiniones, pues ya se los comenté. Preguntas sobre sentimientos también es una de las preguntas que arrojan mayor riqueza en la cuestión de percepciones, en la cuestión de sensaciones, etcétera, porque el objetivo pues es entender la respuesta emocional de las personas a sus experiencias, a sus pensamientos, evidentemente no confundir sentimientos con opiniones. Puedes incluso contraponerse, yo me siento a lo mejor bien o mal con respecto a un tema, pero mi opinión es distinta. Entonces, por ejemplo, aquí las preguntas están encaminadas a cómo se siente usted ante esta situación, ¿no? Sobre el mercado local yo podría decir, bueno, es que a mí no me gusta el mercado local y cómo me siento hasta esa situación, pues me siento un poco frustrada porque me gustaría que el mercado local fuera más bonito, más placentero, fuera más ordenado, no fuera tan inseguro, etcétera, ¿no? Entonces aquí ya incluso estamos dando una lista de experiencias o pensamientos que se contraponen evidentemente con la opinión, ¿no? Puede ser que ustedes encuentren juicios que se contrapongan o puede ser que se encuentren sentimientos, pues ahora sí que orientados hacia la misma opinión, o puede ser que no, eso es totalmente válido. Recordemos que no partimos del prejuicio y que partimos desde el conocimiento y el entendimiento del otro, ¿no? Preguntas sobre conocimientos. Aquí también estas son muy utilizadas para los expertos, ¿no? Indagan aspectos que la persona sabe específicamente, como por ejemplo qué precauciones debe tomar para evitar accidentes en su lugar de trabajo. Lo que la respuesta sería, pues, más o menos un protocolo de seguridad, ¿no? De ese operativo, de ese gerente o de ese supervisor. Bien. Eh, Después se encuentran las preguntas sobre sensaciones, que son las que tanto les comento. Se refiere a lo que la persona ve, oye, huele, toca en una situación particular. Estas preguntas suelen ser complementarias, ojo, con otro tipo de preguntas, como lo es la pregunta de acción o lo es la pregunta de experiencia o es la pregunta de comportamiento. ¿Cómo es el aspecto físico del barrio? Y entonces la primera respuesta que se nos viene a la mente, pues a lo mejor es un barrio alegre, es un barrio tranquilo, nadie pasa, es hasta un tanto aburrido. Y aquí incluso, pues estamos abordando sentimientos y percepciones, ¿no? Que es algo de lo más rico que puede tener la entrevista a profundidad. ¿Qué cosa he escuchado sobre la campaña de vacunación? Uy, no, pues que viene lejana, que no se ha concretado nada, que a lo mejor y hasta el segundo año, pero pues imagínese, ¿no? O sea, entonces toda esa narrativa me da una sensación de la persona de incertidumbre incluso, ¿no? Que podríamos interpretar nosotros. Si no nos ha quedado claro este tema con esta persona, es necesario, por ejemplo, si no nos ha quedado claro la sensación o clara la opinión, podemos volver a preguntar más concretamente qué es lo que no nos ha quedado claro, pero para eso
pues tenemos que hacerlo concreto, ¿no? No, aquí no es como el profesor en la entrevista a profundidad donde no entendí nada. Eso no puede ser así. Entonces sí tendríamos que tener dentro, además de nuestra guía de tópicos, una guía de apuntes para el entrevistador. Bien, preguntas de carácter histórico demográfico. Esto me dicen datos sobre tiempo, un lapso de tiempo, líneas de tiempo. Identifican las características personales también del informante. Generalmente las guías de tópicos empiezan de carácter histórico demográfico con preguntas de cuándo nació, cuántos años tiene, dónde vive, o preguntas referentes a su currículum, ¿no? ¿Cuál ha sido su experiencia con el tema tal, etcétera? Es muy importante que, aunque nosotros tengamos una visión de son el tipo de respuestas que queremos obtener, las preguntas no deben de predeterminar las respuestas, nos deben de dar una idea del carácter de las respuestas, del carácter de sensaciones, del carácter de línea de tiempo, del carácter de acción-comportamiento, del carácter de opinión, del carácter de postura, del carácter de experiencia conocimiento, etc. Sin embargo, no deben de predeterminar las respuestas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, las preguntas, ¿está usted de acuerdo entonces que allí estaríamos sesgando la postura de sí, estoy de acuerdo? ¿Sí? Yo, por ejemplo, aquí les hago la siguiente recomendación para la siguiente actividad, ¿no? Hay que formular preguntas abiertas que den la posibilidad al entrevistado de responder en sus propios términos y desde su propio punto de vista. ¿Cuál es su postura ante esta o cual otra situación? Las preguntas cortas son las mejores porque deben de exponerse con claridad, evitar palabras que tengan varios significados, evitar preguntas que encierren dos respuestas o dos alternativas como las dicotómicas de sí o no. Especificar el tiempo, el lugar y el contexto en el caso de que se requiera. ¿Dónde está usted en el año de 1980 en la ciudad de Matehuala cuando hubo el incendio del mercado? ¿No? Por ejemplo. Las preguntas deben de ser relevantes para el tema general de la investigación, no preguntar algo que después pues, no se va a saber cómo manejar. Y cuando el tema no es muy familiar para el entrevistado, se tiene la duda al respecto, se debe comenzar por hacer una corta explicación inicial. Esto es muy importante. No sé, por ejemplo, usted ha ido al hipermercado. Oye, pero ¿cuál es la diferencia entre el hipermercado y el supermercado? Ajá, no hay ningún problema. Eso no se anota de que no sepa, sino más bien se da una corta explicación. Bueno, la diferencia entre hipermercado y supermercado está. Es preferible hacer preguntas pertinentes a la experiencia inmediata y concreta del entrevistado, por supuesto, en el caso de que sean expertos, pues mucho mayor. Se debe evitar las insinuaciones o los términos parcialmente parcializados o prejuiciosos. Estas preguntas se denominan como tendenciosas, insinuaciones, ¿de acuerdo? En el sentido de que, como les decía, sesgar una postura se puede darla a la insinuación o hacia lo tendencioso. Por ejemplo, ¿estás de acuerdo entonces que fue lo mejor que se quemara? O entonces como que si bien lo sesgas a alguien con experiencia en contestar este tipo de entrevistas, pues se puede salir por la tangente y puede ser evasivo. O la gente no se sienta muy cómoda o empieces a incomodar. Entonces, no son muy sugeribles, hay que tratar de evitarlos. Y pues, no asumir que el entrevistado está de acuerdo con el entrevistador y en desacuerdo. Hay que preguntárselo directamente. Es lo que les comentaba, no hay que asumir, y aquí es un sesgo importante en el caso de las entrevistas a profundidad porque no se debe de asumir, ¿de acuerdo? Bien, y más adelante les voy a dar esta
técnicas, temáticas y tácticas de profundización, pero por lo pronto es necesario que abran su material didáctico de investigación de mercados en la página 38. Aquí en el ejercicio habrá que investigar los tipos de preguntas para la guía de tópicos. Esta guía de tópicos les explicaré más adelante de qué se trata, pero por lo pronto hay que completar el siguiente cuadro con otra tipología de preguntas. Esta tipología la encuentran en el libro de Sampieri. Este libro se los he dejado. Este libro ya lo debieron de haber utilizado y se los dejé en el material de la clase para que lo revisen por favor. Y aquí anótenme las características de las preguntas generales, las preguntas de ejemplificar, las preguntas estructurales y la pregunta de contraste. Hay que anotar las características y hay que anotar 2 ejemplos de preguntas generales para ejemplificar, estructurales y de contraste. También esa tipología les va a ayudar para próximamente hacer una guía de tópicos. ¿Ok? Bien, así quedamos y nos vemos el día de mañana, chicos.